Grabando. Buenas noches, amigos. Aquí estamos nuevamente con otra entrega de En el Bar, el podcast que causa cada día sensación en Esmeraldas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, pero antes, saludo del señor Anthony Quintero. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, público televidente, público que nos ve desde muchas partes del mundo. Tenemos una sintonía bacán en Uzbekistán. Tenemos un pana allá que nos está viendo. Se ríe el señor. Yo pensé que se ríe, que es mentira. Sí. En Uzbekistán, sí, él te está viendo. Ya me voy a describir, ya vas a ver. Desde Ucrania también. En las vitrinas de Ámsterdam también lo recuerdan a usted por allá. Dice al amigo Cornejo. Salude, amigo, salude primero. Salude. Siga con su saludo para darle paso al licenciado. Y saludo a todo el mundo que nos ve por todas partes. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por preferirnos. Y este va a ser un podcast muy interesante aquí con este gran artista plástico como es nuestro amigo Javier Vera. Saludos, amigos. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a este contenido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que usted en su dispositivo se conecte y esté junto a nosotros en este nuevo contenido. Artista plástico. Oiga, o sea que es aniñado. Cirujano plástico. O sea que es aniñado. Oiga, ¿cómo es eso? Artista plástico. Huele plástico. El licenciado hoy día anda con el micrófono en la mano. ¿Qué es que ha pasado? Sí, le gusta así. Mucha queja de la audiencia. Dice que no me escuchan. Bueno, como decíamos, estamos con un artista, con un invitado de lujo, con el señor Javier Vera Cook. Cook, ¿no? Yes. ¿Estoy bien? ¿Lo pronuncio siempre? Cook, no es Cook. Oiga, Cook, pero la mayoría le dice Javier Vera Coque. Yo no tengo la culpa, que no hable holandés. Cook, ese es un apellido bastante... Se puede decir Coca, no hay problema. No se haga problema. No diga así porque llega el que sabemos. Sí, después. Oiga, y está en alta mar ahorita. Se desespera después. Va a querer desembarcar de la nave que está navegando. Bien, como decíamos, está con nuestro invitado Javier Vera Cook, con quien vamos a interactuar durante esta hora de programa. Buenas noches, buenos días, señor Javier Vera. Gracias Fernando, Anthony, Ricardo, gracias al equipo de producción de En el Bar Podcast. De verdad que tienen un producto muy interesante ustedes, gracias por darme la posibilidad de dirigirme a través de este medio. Y vamos a conversar un poco de esa esmeralda que ya poco la vamos perdiendo, de esas esmeraldas que nos queda solo en la memoria, de esas esmeraldas de ayer para evitar parecidos. No vaya a ser que también los bloqueen por mi culpa, bueno. No, nunca. Pero bueno, vamos a hablar de esa esmeralda más bonita de la que tenemos. Javier Vera es pintor, escultor, escritor, antropólogo, poeta, sociólogo, historiador. ¿Le gusta que le digan historiador, por si acaso? Misólogo de una vez. También. Historiador es usted, ¿verdad? ¿Le gusta que le digan historiador? Hay personas que le gusta que le digan doctor, que le gustan ingeniero, se molestan si no le dicen así. Dígame, doctor. A usted a un amigo le gusta que le digan minero. Porque trabaja en minería. Saludos para San Mateo, por favor. San Mateo tiene la mina. San Mateo tiene una mina. Canteras. Hay minas también de piedra. Sí, también conocidas como canteras. De eso se trata. Oiga, por cierto, ¿le gusta que le digan historiador? Es historiador también usted, ¿verdad? Yo prefiero que me digan señor. Señor. Porque para ser antropólogo, sociólogo se necesitan 5 años, 6 años. Y para ser señor no te alcanza a veces la vida. Es una cosa bien... Muy buen punto. Bien larga, ¿no? ¿Y para ser historiador? Eso es un título que te lo da la comunidad. ¿Sí? O sea, realmente tú no vas a la universidad a estudiar para ser historiador. ¿Ya? De hecho, 2 de los historiadores más reconocidos y que vale la pena resaltar de Esmeraldas, el uno es ingeniero y el otro es abogado. Muy bien. No son. ¿Quiénes son los historiadores de Esmeraldas oficial? Yo conozco, te puedo hablar de Vic Nevares y de otro señor que no me recuerdo ahora su nombre, que es abogado. Ajá. Y son personas muy prestantes. Está este man de José Luis Castillo. También, claro. Está Walter Rivera, Juan Montaño, y yo que hago un poco de historicidad. Me gusta separarla. ¿Qué diferencia hay entre historia y historicidad? La historia es una línea de tiempo que va marcando hechos y situaciones importantes. La historicidad es todo lo que llevó a que se desarrolle ese hecho. Por ejemplo, esta bebida nació, digamos que hace 130 años, y esa es su historia. Pero la historicidad es todo lo que hubo detrás de ella, cómo se originó y qué propició que llegue a ser esta bebida la más popular en el mundo. Sabemos que era un remedio que mezclaba 2 sustancias
psicotrópicas ahora, en ese tiempo todavía no. Entonces, esa es la historicidad. La historicidad es todo lo que envuelve los hechos y va un poco más allá de lo que simplemente la historia. La historia es la narración cronológica de hechos. Belleza, algo como una paradoja también, ¿no? Aquí nos estamos dando un baño cultural con el señor Javier. No, se me vino a la mente Back to the Future. Saber de dónde viene el apellido Cook. Creo que no hay acá. No, gracias a Dios somos poquitos. Mi abuelo vino con pasaporte alemán, pero era de origen holandés. Entonces, de allá va a ser bien, saludos para las vitrinas de Amsterdam, como ustedes decían. Para las vitrinas, para las vitrinas que vitrinas, Pepa. Ya. Vitrinas de carne, ¿no? No, yo aquí listo para contestar los requerimientos que ustedes tengan. Amigo, vea lo que le tiene, Fernando Bernal. Lo que le tiene producción, vea. Salud a esta producción. Esta gente de está, lujo, Dios mío. Esta gente lindo, se ha pasado. El agua me hace daño. El agua me hace daño. Salud. Hoy día producción se ha pasado. Oiga, vea, cervecita para el señor. Alimento, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le dice usted esto? ¿Manjar? ¿Cómo es? Claro, manjar de los dioses. El manjar de los dioses. Caña manavita, faja negra, señoras y señores. Se está quejando atrás la gente. Sí, se está quejando. Ya le vamos a hacer llegar un poquito de caña manavita. Ahí, bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. Empecemos con nuestro invitado. Como tómbola, Cuéntanos, Javier. ¿Es difícil ser pintor en nuestro medio? En nuestro medio todo es difícil. Sí. Desde hace tiempo Esmeraldas está teniendo una debilidad, una falencia. Mira, Esmeraldas es la provincia que más bienes culturales tiene en el Ecuador. En el año 2011 trabajé para el proyecto de recuperación de bienes inmateriales y memoria histórica del Ecuador, siendo el único esmeraldeño que trabajó en el proyecto nacional. Y lo que me daba pena es que, por ejemplo, de cajón la gente decía, bueno, para Guayaquil 2 meses, para Manabí 1 mes y medio, para Esmeraldas 25 días, ni siquiera el mes. Cuando terminó el proyecto logró Esmeraldas recoger el doble de muestras de Guayaquil, de Guayas y Manabí juntos. Y Esmeraldas no se había barrido el 45%. Pero, disculpa, ¿muestras de qué? Muestras de bienes inmateriales y culturales. O sea, ¿le llamamos eso a los muñequitos de los indígenas? No. Los bienes inmateriales son, por ejemplo, la canoa. Entonces la canoa es el bien material, el físico, lo que tú ves ahí, pero lo inmaterial es los conocimientos y los saberes que van subyacentes de eso. O sea, todo lo que va emergiendo a partir de ese elemento. Este es el bien físico, esto es lo material. Pero la inmaterialidad de esto está en que alguien dijo, no, hay que ponerle un chip, hay que hacer que llegue a otras partes. Entonces, lo inmaterial es el conocimiento. Y nosotros, por ejemplo, encontramos 10 tipos de raíz de molinillos. Yo pensé que solo había una clase de molinillo. Pero sí, molinillo los que usaban las comunidades ancestrales, ¿no? Entonces el masato también se usa eso. Preferentemente la chucula, ya el masato es otra cosa. Y podemos hablar después de masato o chucula, que son dos cosas totalmente diferentes. Por ahí va. Y entonces Esmeraldas tiene esa situación. Esmeraldas tiene más cultura posiblemente que otros pueblos. Tiene mucha historia, la más rica historia del país. Tiene bienes patrimoniales, todos, y sin embargo no tiene identidad. Y me hago responsable de esto que digo. Esmeraldas es una tierra... Porque, o sea, siempre decimos y escuchamos decir, y ya causa esta retórica el escuchar decir, Esmeraldas tiene cultura, Esmeraldas tiene tradición, Esmeraldas todo. tiene... Pero no la yo en este mismo espacio, Anthony, perdón, escuché algo descabellado. Alguien que debería saber de cultura dijo que cultura es todo lo que se hace. Ajá. Lo que es falso. Yo le invitaría a leer a Gruber, a Guggenheim, Eisenman, que son unos buenos autores. Cultura no es necesariamente todo lo que hace el hombre. Cultura es aquello que haga el hombre, pero que eso incida positivamente en su comunidad. Entonces, vas a ver cómo entendamos la cultura. Cuando logremos entender eso, sí podemos hablar abiertamente. Pero si tú te das cuenta, Esmeraldas solo tiene una representación cultural. ¿Cuál es? Y aunque lo diga esto, también va a parecer trillado. En Esmeraldas ya no tiene más representaciones que la marimba. Y eso te lo digo como antropólogo cultural, como una persona que ha estudiado estos pormenores, que ha viajado y que conoce de lo que está hablando. Entonces, es penoso cuando nosotros, que tenemos muchos elementos para reafirmar una identidad, nos estancamos en solo uno que no necesariamente vincula al resto, porque la cultura, ante todo, debe ser vinculante. O sea, tú no puedes decir, yo estoy haciendo cultura mientras estás sesgando y solamente te enmarcas en un segmento de la sociedad. La cultura en sí es vinculante, porque a través de la cultura se genera identidad.
Si no genera identidad, la acción que tú estás haciendo no es cultura. O sea, que pero la marimba está en todos lados. O sea, ¿cuál sería otro que tú puedes decir? Bueno, podemos potenciar la marimba ahí. A ver, hace tiempo dije que tú estás haciendo un pastel de guineos, un cake de guineo, una torta de guineo, como tú quieras llamarla. Pero si solo le pones guineos, serán guineos. O sea, si tomas solo un elemento de las aristas tantas que hay en la cultura, yo conversaba esto antes de venir acá al programa. El Esmeraldas de 1950, de 1940 era mucho mejor y más atractivo que el Esmeraldas actual. Ya, eso me interesa mucho, queremos hablar de eso. Este Esmeraldas de ahorita tiene ¿cuántos atractivos locales? Malecón, Multiplaza. Y yo le pongo Multiplaza. Pero los balnearios de agua dulce también, o sea, hablemos de la ciudad de Esmeralda. Ah, bueno. ¿Qué tiene la ciudad de Esmeralda? En 1940 tenías la salida al Puente Colorado. Ya. Que se ha hablado del Puente Colorado. Que donde hoy es la Plaza Cívica. Sí, ¿verdad? Pero el Puente Colorado no solamente era un acceso para ir de un lugar al otro, sino que además vinculaba a las personas. Es decir, había un poema de un señor Silva que le hizo al Puente Colorado. Y el Puente Colorado era una estructura hecha de Guayacán tula, que es una de las especies endémicas solo de Esmeralda. O sea, la gente, ¿no? Claro, la gente cuando hacía las edificaciones veía que también esos fueran vinculantes con su comunidad, con su quehacer, con su entorno. Entonces cuando tú haces esto, cualquier cosa que hagas, si no vincula, lo que dijimos antes no es. Entonces, en el Puente Colorado había dos espacios de banquetas hacia los lados, en donde la gente conversaba. Los señores se reunían a partir de cierta hora del día a conversar los pormenores, andar. Entonces tenías el Puente Colorado, tenías la glorieta del Parque Central, tenías las heladerías de la calle Bolívar, tenías los cafés, tenías el teatro. ¿En dónde quedaba el teatro? El teatro está frente a la casa de los Arizala Angulo, que luego se volvieron Arizala Angus. En la Bolívar. En la Bolívar entre Piedradita y 9 de octubre. Correcto. Donde hoy es el Salón de la UNE, ¿no? Sí, el Salón de la UNE y un pedazo del municipio. Entonces, tenían lo que llamaron en la década de los años 20 el corredor del mono. ¿Y eso dónde era? Bueno, no sé cuánta gente lo sabrá, pero el corredor del mono lo llamaron desde la calle Ricaute y Malecón hasta la Juan Montalvo. Pasaba algo sui generis allá. En Esmeralda la esclavitud o la esclavización de personas terminó en 1916 de manera oficial. O sea, aquí no acabó en 1852, aquí acabó en 1916. Es más, acabó en 1925 cuando muere doña Delfina Torres de Concha. Porque esos señores eran los dueños de la ciudad, porque esos señores tenían esclavos con cierto. Entonces, ese es otro tema del que se podría hablar a largo plazo. Pero sin embargo, el malecón estaba en lo que llamamos el Parque Luis Vargas Torres, que estaba ubicado en lo que ahora es el centro comercial La Barraca. Ajá. Allá había un parque, allá había un lugar, un espacio de 2 pisos, en donde en la parte baja estaban las barberías, estaban los baños públicos, y había un lugar bonito para pasear. ¿Por qué le llamaron el corredor o paseo del mono? Porque las señoritas distinguidas iban más o menos a unos 70-80 centímetros de distancia, y atrás iba su empleada negra sosteniendo la sombrilla para que la señorita no se asoleara. Eso pasó aquí en Esmeraldas. ¿Y eso pasó, hay registros de eso? O sea, hay fotografías. ¿Dónde están? ¿Hay fotos? Hay fotos. ¿Sí? ¿Dónde están? Bueno, por ahí hay algunas. El señor usted tiene en su colección. Algo como monarquía. En Esmeraldas hubo apartheid y Esmeraldas hubo monarquía porque en Esmeraldas se manejó la economía más sólida del país. Yo decía algo, se me quedó, hay unas fotografías que documentan eso, el mejor cacao del mundo, el mejor banano del mundo, la mejor balsa, la mejor tagua, el mejor caucho y el mejor tabaco del mundo. Tenía Esmeraldas. Se exportó desde aquí y se producía aquí en Esmeraldas. Desgraciadamente tenemos unos malos administradores. Entonces tenías todos estos lugares para recrearte. La glorieta de Esmeraldas, donde estaba el Parque Central, mucho antes de que estuviera el monumento de Luis Vargas Torres, era el centro que convergía en todas las culturas. Ahí hubo teatro, ahí la estamos viendo en imágenes. Opereta, hubo peleas de box, cantantes. Nosotros tenemos la única cantante de todo el país y la segunda americana en haber cantado en la Scala de Milán, una esmeraldeña. ¿Cómo se llama? Chiquita, pero como la gente no, eso lo van dejando a un lado porque eso ya no es cultura. Se llamaba Teresita Chaus. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué época? Eso fue alrededor de los años 60. Una mujer pequeñita, menuda, pero con una potencia vocal. Ya te digo, es la única ecuatoriana que ha cantado en la Scala de Milán. Y ha sido ovacionada y ha puesto de pie a todo el mundo.
sin saber italiano. Entonces, ese tipo de cosas es la que debemos contarle a los esmeraldeños para que empiecen a sentir ese orgullo de ser esmeraldeños, de ser lo que son. Pero por ejemplo, esos datos que tú me dices, ¿de dónde los has conseguido? ¿O dónde están? ¿Por qué no se ha hecho más públicos? O cuéntanos tu historia, ¿dónde empezaste a buscar todo eso y fuiste encontrando todo eso? Porque hay muchas personas que están también emocionadas o sorprendidas con todo lo que nos está diciendo, pero quieren comprobarlo, no quieren saber dónde está eso escrito. A ver, hay dos cosas que separan la historia de la historicidad. En la historia se compone de varias ramas. Una de ellas es la genealogía. Entonces, mientras yo me pongo a escribir sobre la historia de la familia Bernal o la historia de la familia Cornejo o de la historia de la familia Quintero, eso no me vuelve historiador. Eso simplemente me hace un recontador de la historia de una familia en particular. Eso me convierte a mí en un genealogista, en el mejor de los casos. Entonces, yo pienso que, voy a citarlo, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo me volví historiador, que es así como la gente me llama. Mucha gente todavía, a pesar de que yo tengo 11 años de no pintar, de no presentar una exposición, hay gente que todavía me llama maestro, pintor, artista y todas esas cosas, porque fueron 19 exposiciones en 15 años. Eso te iba a preguntar. Eso no lo hace todo el mundo. En cuanto a tu faceta de pintor, te iba a preguntar si habías dejado de pintar, ¿no? ¿Cuál fue la causa que te llevó a eso, ya que dices que dejaste hace mucho tiempo la pintura? Verás, Esmeraldas es una provincia que siempre ha estado vinculada al tema de la extranjería. Aquí había grupos de extranjeros, Nature Conservancy, TNT, CARE, Subir, Cuerpo de Paz, Samaritan Purge y otros más. Y todas esas fundaciones tenían un nicho. No sé si ustedes sepan, pero el esmeraldeño común no compra pintura. El esmeraldeño común, cuando hace una casa, no hace la casa pensando en que voy a dejar esta pared para una pintura. Para una pintura, para mi cuadro. Aquí voy a poner una escultura, acá voy a poner un mosaico. No, la gente va y hace construcción y le dice al man, brother, por aquí hágame un bar pepa. Un bar. Sí, la gente planifica en función al bar, pero no a la sala de pintura. No sé si les cuento a ustedes. A mí sí. Entonces yo tenía un nicho interesante de clientes, que era la gente que trabajaba en Cuerpo de Paz, en Samaritan Purge, ya eran gringos. Entonces esta gente llegaba, compraba un cuadro y luego se regaba la voz, y cuando yo me daba cuenta en mis exposiciones, eso estaba lleno de extranjeros. Ya. Entonces, ¿Eran tus clientes? Eran mis clientes. Entonces yo tenía un nicho fijo de clientes. O sea, yo pintaba y sabía que a lo largo de 6 meses ya tenía otra exposición preparada y que todos los cuadros humildemente se vendían. Es más, yo no sé cómo hay gente que todavía conserva cuadros desde el 89, 98. Yo no tengo cuadros. No tiene, no guarda. No, se vendieron todos. Ahí está, es bueno. Pero tienen fotografía. La fotografía, están los archivos, están los catálogos. Yo presenté en la Casa de la Cultura 19 catálogos de pintura. Yo soy de esas cosas raras que han pasado acá. Mira, yo he publicado con la Casa de la Cultura. Eso le iba a decir, a propósito de la Casa de la Cultura, ¿hay apoyo para los artistas, para los pintores, para los escritores? No, de cajón no. No hay eso, no hay tal cosa. No, Javier, bueno, tuvimos por aquí al presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo Esmeraldas. Y el programa. Saludos para Jonathan Minota. Y él decía que se han apoyado también a escritores, a poetas, a la gente que escribe cuentos. Entonces, a ver, aquí tenemos una contradicción. Eso también es un cuento, ¿no? Yo te puedo responder por mí y en función de lo que yo hago. Por ejemplo, yo podría llegar y pararme todo el programa a desmentir cosas que se dijeron en este espacio, pero no viene el caso. No es la idea tampoco, no es la idea. El punto es ilustrar, ¿no? Sí. Por eso te preguntamos yo te voy a hablar desde la experiencia personal, no. Yo tuve la facilidad de preparar un tema que se llamó Primer Encuentro para Profesores del Área de Estudios Sociales. Estos temas hay que conversar en el año 2015. Me tiene seco el guagüero. Y preparé un libro que contenía 17 ponencias de personas muy destacadas a nivel nacional sobre temas de historia de Esmeralda. Don Fer. Y entonces, en ese libro, eso lo produjo la Casa de la Cultura del Ecuador. Pero en el 2015, la directora de la Casa de la Cultura era la doctora María Luisa Gómez de la Torre. Y al año siguiente presenté un libro de cuentos que se llamó A Sola y que está presentado a ser posiblemente una película. Y hay varios temas ahí, hay 5 cuentos. A Solas Memorias de un Solitario. A Solas Memorias de un Solitario. Y ahí hay 5 cuentos. Y esos cuentos, bueno, gracias a Dios el libro también se agotó.
en su primera edición. Tanto así que Casa de la Cultura tiene solo 2 ejemplares y yo tengo 1. No hay más. Ya, no hay más. No hay más acá. Y todas la gente están que en las bibliotecas particulares. Y sabe que con muchísima fortuna están fuera del país, porque la también. Doctora María Luisa Gómez de la Torre tuvo la gentileza de hacer que ese material llegara a los consulados y a las embajadas, todos los consulados que hay aquí en el Ecuador. Eso es muy bueno, que se haya. Eso fue me pareció una forma efectiva de trasladar los conocimientos y de promocionar lo que se está haciendo en Esmeralda. Entiendo por mi parte. Entonces, pero en el 2016 que publiqué ese libro, también estaba la doctora María Luisa Gómez de la Torre como directora. Es decir, entonces en los años recibiste apoyo de la Casa de la Cultura, sí, pero ya separo de qué administración. Ya. Pasó algo interesante cuando llegó estas otras personas a la Casa de la Cultura. Yo hice un libro, una novela corta que tiene bastante proyección porque tuvo la posibilidad de salir. Y para mí fue penoso cuando me pidieron por el espacio, por ocupar el salón, que pagara, que cancelara una vez. Para hacer la presentación. Para presentar mi libro. Yo tuve que pagar. O sea, no me lo dieron gratis. Yo pagué. Y como yo pagué, como el libro era mío, como yo lo escribí, como yo lo imprimí, como yo hice todo, entonces yo tenía el derecho de decir quién iba o quién no iba a mi exposición. Entonces, no me pareció, y seguramente lo olvidé, pero no me pareció prudente invitar a las personas que dirigían la Casa de la Cultura, porque yo pagué por ese espacio. Y entonces estas personas obviamente se resintieron por el hecho, querían estar en primera fila, y como decimos en el argot popular y como dicen nuestros campesinos, querían coger honores en canasto ojón. ¿Por qué se da eso, Javier? ¿Por qué no hay una unidad en cuanto a los artistas, al arte esmeraldeño, al pintor, al escritor, al poeta? ¿No existe una agrupación que esté asociada, si vale el término, y pertenezca y luchen juntos para conseguir estos logros dentro de lo que es la publicación de libros y obras? Mira, pasó algo chistoso en la Casa de la Cultura. Cuando el licenciado, y sí voy a decir nombre porque vale que la gente lo conozca, cuando el licenciado José Sosa Castillo, uno de los grandes poetas que tenemos en Esmeralda, fue director de la Casa de la Cultura, muchas personas se alegraron y dijeron, wow, por fin los poetas vamos a tener espacio, por fin los escritores vamos a tener un espacio. ¿Sabes quién fue la única persona que publicó? ¿Quién? El director. ¿Nadie más? Nadie más. ¿Y eso? ¿Por qué? No sé, hay que preguntarle a él. Siguen llegando los invitados al bar. Buenas noches, bienvenidos. Después pasa algo más interesante. Llega Alberto Santoro, pintor. Y los pintores, wow, qué bueno, vamos a tener un pintor. Vamos a tener espacio en qué la chévere. Casa de la Cultura. Compa, y se acabaron las exposiciones de pintura. Entonces, yo no sé. ¿Quién pudo exponer? Yo. Uno. Porque también solicité el salón. Ya. Y ahí hicimos una exposición bien chévere con Cuerpo de Paz, financiada y auspiciada por Cuerpo de Paz y con la Universidad Católica de Esmeralda. Bien interesante lo que entonces, dice. Entonces solo para entrar en ese tema. Hay el apoyo que se no, dice. Y si hay, yo no sé para palabras, son para quién. Yo me hago responsable. Pero mira, por ejemplo, ¿qué se podría hacer acá como tú me decías que claro, que pasó. Mira, hay una asociación de artistas. Pero a la hora de la hora yo ponía este par de ejemplos porque son políticas públicas. Son la capacidad de gestión que tiene cada uno de los administradores de la cosa pública en ese momento. O sea, va a depender de mi capacidad para gerenciar los espacios que hay. O sea, si yo no conozco estos criterios, si yo no manejo temas de cultura, si yo sigo creyendo que la cultura es una isla, sin ser vinculante, entonces va a cometer los mismos errores. Cuando la persona que llegue detrás de estas organizaciones lo sepa, mira, en este momento no quiero criticar a nadie. ¿Qué necesitas para que cambie eso? ¿Qué se necesita en Esmeralda para que cambie? Empoderamiento, conocimiento de causa primero. Debes saber qué cosa es cultura y a qué te debes. Pero en una lista cultura es una palabra muy grande, o sea, lleva claro, tiene 2.222 definiciones, mira, 2.222 definiciones, entonces claro, muy extenso. Pedirle a una persona con escasa cacumen que pueda digerir eso y que pueda llevarlo a otro nivel es grande. Pero ¿por qué en lugar de que haya esa disputa, si cabe el término, no se unen todos y suman y arriman el hombro para sacar adelante la cultura en Esmeralda? Pintores, escultores y todos yo creo que los había artistas, los actores culturales de Esmeralda. Podría ser, ¿verdad? Oye, lo que pasa es que yo veo limitado también, cuando hablan de cultura, veo limitada la situación en Esmeralda, ¿no? En realidad, o es marimba, o es pintura,
o es algo así, pero no se globaliza todo. O sea, la cosmovisión es inmensa y no pasa eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, un artista plástico en Esmeraldas. No hay más. Sí, solo una biblioteca, Banco Central. Hay otra cosa. Biblioteca ya la cerraron, pues. Todas las cerraron. Perdón, doctor. Municipio tiene no tenemos museo. Y permíteme contradecirte en esa parte. No tenemos un museo de Esmeralda. No tenemos un museo que muestre. Mira, si tú entras a ese museo, a ese espacio ahí, el Banco Central, primero que está plagado de errores. Que presentamos las respectivas descargas para que se corrijan. En el segundo piso, en la parte alta y eso. Entonces, si tú miras, y lo que te decía, debe representarte, debe vincularte, debe ser parte de ti, para tú ser parte de eso. Hay una definición bien interesante que se llama Ubuntu. ¿Qué significa? Soy porque somos. Ubuntu. O sea, yo no puedo ser si tú no eres. Soy porque somos. Estaba en Manabí, en la ciudad de Junín, y un primo mío dijo algo espectacular. Te juro que hasta ahorita yo me emociono mucho porque él no necesita hacerlo, pero cada 2 de noviembre el hombre saca una mesa, creo que de largo del bar, llena de dulces y de cosas, y la mujer me dice, yo no sé cómo decirle a él que ya no saque la mesa, que no haga eso. Eso es para los difuntos, ¿verdad? Y él se me acerca y me dice, primo, si yo no saco esa mesa, dejo de ser yo. Si yo no hago los panes, dejo de ser yo. Y todos los sábados en Manabí, en cualquier ciudad que tú vayas al interior, vas a encontrar eso. Y los niños de Manabí, los chiquitos, la familia, los grandes, salen todos los días, sábado, a comprar dulces manavitas, que se hacen en Manabí, se venden en Manabí y se empiezan a vender en el resto del país. Identidad. Eso se llama identidad, que nosotros carecemos de eso. Yo no he visto a la gente de aquí va y compra cocada cuando quiere ir a regalar a la sierra por un favor o por algo. Pero no sé cuánto dinero Fernando Bernal le destina a decir, bueno, yo esta semana voy a comprar $5 de cocada. 10 compro siempre yo. No me mientas, doctor. Sí, es verdad lo que tú dices. Entonces nos falta eso, mira. Ese sentido. Pero es muy utópico pensar en que un segundo, Anthony, y aquí es donde viene lo vinculante. Hay un señor espectacular que ya terminó su periodo, el alcalde de Puerto Viejo. Ese señor, toda la obra física de Puerto Viejo tiene vinculación con la cultura y con la identidad. Señor Casanova, ¿no? Sí, no, yo no recuerdo, pero me pareció espectacular lo que él hizo. Tú vas y caminas y todos los murales de la ciudad de Puerto Viejo tienen que ver con las reafirmaciones culturales de ese pueblo. Y tú vas aquí a Esmeralda y tú caminas el Paseo de la Prensa, el mal llamado Paseo de la Prensa, y vas a la casa municipal, que es la casa de todos, que es tu casa, la tuya, la mía, la de ustedes, y vas a encontrar cualquier tipo de cosas, pero no encuentras esmeraldas ahí. No hay ahorita. ¿Qué pasó con el primer puerto exportador y productor de banano del mundo? No está en ningún mural. ¿Qué pasó con la gente que trabajó y exportó esta agua? Ahora nosotros, ni siquiera las pipas, los cocos que nos comemos aquí, se siembran en Esmeralda. Así es. Todas las pipas que ustedes se toman en la calle son traídas de Manabí. Las pipas que se toma el señor Anthony Quintero con la caña manavita. La de dólar. Caña manavita. Los verdes que nosotros tenemos. A dólar, la pipa dólar. No, a mí me sorprendió que la pipa. Sí, la pipa es de Manabí. Aquí está a $1.50. En Manabí. $1. No, a dólar, señor. Tampoco, estamos en Manta. Estamos en Manta y nos sirven unas pipas que parecen balón de básquet. Ya. Heladitas, con aire acondicionado, en un lugar bacán, ¿cómo le dicen popote? Los sorbetes. Sorbete, dígale sorbete. Como doctor. Sí. Con un sorbete que tiene cubierta, que nadie te lo va a tocar. Pitillo. Un pitillo. No, de ahí. Pitillo, no diga eso. No vamos a decir porque después más de uno va. Se confunde el arte. No. Entonces, mira. Y nos paramos y nos tomamos 3 pipas enormes. Está acá y ya tiene un tipo súper amable. Tan amable que nos vimos obligados a comprarle más dulce. Sí. Y entonces llega el tipo, ojo, en Manta, no en Rocafuerte. O sea, sumen el precio a la entonces, amabilidad. Espérate, entonces llega el man y le decimos, bueno, ¿cuánto es? $1.80. 3 pipas. Ya. Pipas, grandes, como balones. ¿Cuál es el detalle? A nosotros nos gusta ganar mucho. Entonces alguien nos hizo creer, o mal creer a los esmeraldeños, que somos los seres más listos y brillantes del planeta. Que no hay nadie más vivo que nosotros. Sabidos. Bueno, como nosotros somos vamos más a hacer bacanes. una pequeña pausa ahorita porque vamos a comerciales. Sí. Oye, no sonó. ¿Qué pasó con el reloj? La alarma. Oye, ahí está dormido. El programa está dormido. El licenciado, desde que tiene ese micrófono en las manos, lo hemos perdido. Recién suena. Cuidado con tantos conocimientos históricos. Veta seca la gente dice que quiere caña. Comercial. Vamos a los comerciales. Sí, vamos a comerciales. Ya volvemos.
En el Bar Podcast llega gracias al auspicio de Max, estudio creativo, producciones audiovisuales, tomas exclusivas en dron y marketing. Ferry Tubo, artículos de ferretería en general. Oxy Esmeraldas, oxígeno de calidad a su alcance. Pizzería La Cascada de Tony, la más rica pizza de Esmeraldas, en sus 2 locales, Las Palmas y Plaza Río. Distribuidora Corfre, en el Redondel de Codesa, pañales y artículos de bebé. Centro de Diagnóstico Estupiñán, exámenes ocupacionales, audiometría y además exámenes de sangre y ADN. De Azúcar, pastelería creativa, los más ricos pasteles y postres, allá en De Azúcar. Luché, detalles y regalos exclusivos. Luché, Chimichurri El Guille, con las más finas hierbas. El asado perfecto es posible. Estudio Jurídico Lemos Ortiz. Todos los casos legales, confíelos en la experiencia de abogados probos. Agencia Publicitaria Urbana. Transporte efectivo, transporte de pasajeros dentro de la provincia de Esmeraldas en buses. Abogado Gabriel Mena, un abogado chévere y de confianza. Es Mena. Toda emergencia jurídica será atendida por el abogado Mena. Licorera Don Vale. En playas, los mejores licores para tu rumba lo tiene Licorera Don Vale. Oye Fiesta, lo mejor en decoración y arreglos para tu party. Oye Fiesta. Plásticos Galaxy Pica, el mundo de los plásticos pica en La Sucre y 9 de octubre. Karen Esparza, centro de belleza y peluquería. Catalinas Donuts en Portoviejo, las mejores donas artesanales en Catalinas Donuts. Choclos y Rock, piqueos, cervezas y la mejor música en Portoviejo la encuentras en Choclos and Rock. El Señor de los Asados en Guayaquil, lo mejor en cortes de carnes los tiene El Señor de los Asados. Bien amigos, ya estamos de vuelta luego de escuchar a nuestros auspiciantes, esa tracalada auspiciante que tenemos. Esa tracalada que hacen posible este contenido del podcast. Siempre buena gente, los auspiciantes. Grandes amigos. Seguirle diciendo que nos apoyen con las tazas. Estas no son, pero las tazas. Hoy día no tenemos las tazas. No, pues sí, ya nos vayan. Pero es que no ha venido remesa. ¿Qué ofrece usted si no tenemos remesa de tazas? Hombre, ya van a llegar. Mira, para el martes vamos a tener los stickers también, para que nos ayuden. Sí, las gorras. Las gorras también. Vamos a darle. Vienen desde China, vienen. Vienen allá de un amigo que fue a China a ver luces también. No sé. También gorras y tazas. A ver, continuamos con nuestro invitado, señores, con el señor Javier Veracut, hablando un poco de cultura. Y para no hacerlo muy pesado, hablemos también de temas que te gusten. No es pesado. El tema de la cultura no es pesado. No, pero a ver, ya hablamos de lo que está mal. Hablemos de lo que está bien, Javier. Porque hay muchas cosas buenas en Esmeraldas también que se pueden mejorar todavía. Oiga, yo creo que todavía hay esperanzas. Mire, usted me dijo que no hay lugares para mostrar en Esmeraldas. Tengo un amigo que es licenciado en estudios sociales, Patricio Recalde. Ya, y con él, saludos al Pato. Oiga, él hace unos recorridos con sus estudiantes del colegio de Tachina los lleva a los lugares emblemáticos de Esmeraldas. Los pone en el estadio Folke Anderson y les empieza a explicar quién fue Folke Anderson. Empieza a decir, miren, este es Barrio Caliente, de aquí sale el poema, y así. Y les empieza a decir esas casas antiguas que tenemos todavía, Javier. ¿Te puedo tomar una lección? Sí. Oiga, yo no sé por qué no hay un patrimonio cultural que arregle esesas casas viejas que tenemos en toda la Pedro Vicente Maldonado. No hay un presupuesto para apolilladas están ¿qué las pasa? Pobres casas. Pero tal vez. Hablemos de lo que se puede hacer. Si hay dinero, si hay dinero. Hablemos de lo que se puede hacer. A ver. Vamos a ver. Atacar a nadie, por favor. Déjelo que ataque a la final, pues. Que ataque a quien quiera. Despacito. Like. No le cuarte su libertad. Continúa, ataque a quien quiera ya. No, yo no ataco a nadie. La gente se ataca solita. Es otro difícil hablar bien de algunas personas aquí.
decíamos que Esmeraldas no tiene eso, pero no lo decíamos con el afán de merecer a Esmeraldas, que lo tiene todo. En el principio hablamos que no existe una provincia con los recursos culturales, geográficos, turísticos, económicos que tiene Esmeraldas. Tenemos todo. Sin embargo, no tenemos nada. Es raro porque es una contraposición. Tenemos todo y a la vez no tenemos nada. Somos una provincia rica y a la vez empobrecida. No pobre, ojo. ¿Por qué allá sí y acá no? Era la pregunta que queda suelta ahí, para que nosotros la respondamos. Y antes de entrar en el tema que nos interesa, Cotopaxi, 5 de la tarde. Venimos viajando desde Riobamba hasta acá y de repente vemos un grupo de personas, posiblemente indígenas, batiendo mezcla, haciendo tejas, haciendo bloques, haciendo adoquines. Domingo 5 de la tarde, ojo. ¿Y sabes por qué hacen las tejas? Porque en la Tacunga hay una ordenanza municipal. ¿Cuál es el problema que digo? Cuando las autoridades nuestras desconocen los pormenores de la cultura y cuando no son capaces de vincular su propia historia al desarrollo de sus ciudades. En la Tacunga están prohibidos el techo de zinc, las cubiertas metálicas de zinc, porque ellos usan teja. Igual que en Ibarra, y en Cuenca también. En Cuenca también, así. Pero vía ordenanza municipal han hecho que todas las casas tengan teja y no zinc. Entonces, ¿qué haces ahí? Tú estás reforzando una actividad comercial de los habitantes y a la vez generas identidad. Y la urbanidad. Y entonces, claro, pero o sea, no están amparados en ningún criterio técnico. Solamente es una ordenanza, pues, Anthony. Toda ordenanza, Anthony, tú trabajas en el municipio, toda ordenanza debe tener por lo menos 4 requerimientos técnicos. Y debes tener mediciones de impacto ambiental, pero el más importante, que no se tomó en cuenta acá, el impacto social de las cosas. Acuérdate que hicimos una ciclovía sin medir impacto ambiental y sin medir el impacto social que esa construcción ameritaría. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar solo cosas bonitas de Esmeralda. Era para que pasen. Yo le iba a tomar para que pasen en licrados, pues. Muy rico. Sí. Oiga, aquí hay uno que tiene una bicicleta guardada. En ese tiempo andaba en su ciclovía también. Pero un espectáculo, Fernando. Uno de aquí. Sin picarse, ¿no? No, oiga. Pero nunca me puse licra. No. Pero ya no. Oiga, nunca. Pero montura sí tenía la bicicleta. Correcto. Ahí estamos bien, entonces. Yo tenía un amigo que tenía la montura, creo que era el ancho de ese micrófono. Y le gustaba pasar por los pasillos. Claro. Buscaba los huequitos. Ergonómicas. Ergonómica. Yo te iba a decir la pregunta. ¿Tú sabes por qué se llama Barrio Caliente el sector que está después de la calle Salinas? Oiga, verán. Yo sé. La lección, por el incendio que hubo, me parece que lo escuché al licenciado Patricio Recalde. Sí, por el incendio fue. Entonces yo debería decirle a usted y al licenciado Patricio Recalde que vayan a estudiar. Yo no lo puedo corregir al licenciado. Yo de lo poco que. Por eso le digo, lo mando. Porque yo soy chofer profesional y yo los llevaba nomás, ¿no? Ya. Él escuchaba, él lo escuchaba. Entonces, mira, pero acuérdate que pasó algo raro. En 1951 el grito era Barrio Caliente se quema. O sea que era imposible. Claro, que haya sido. Era imposible que el incendio ocasionó que Barrio Caliente se quemara. En 1951. ¿Cuándo fue el incendio? 1951. Ya. Y en 1952 se construyen las casas bajo la administración del alcalde Simón Plata Torres. Copien, por favor, esta parte. Que no la voy a repetir, la cargo de memoria. Apunte. En 1952, dígale a ese señor que use Simón Plata Torres el iPad. Hace una gestión directa para que el empresario Folke Anderson ayudar a la construcción de casas, que no se hicieron todas las que se quemaron, hicieron una sí, otra no, y todavía tenemos de esas casas. Sin embargo, lo que tú dices es válido, Ricardo, no son declaradas patrimonio cultural ni inmaterial de la ciudad. Yo no quiero creer que es porque es el sector donde vivían los negritos. El barrio se llama Caledonia. Es un barrio que se formó a finales de los años 1800. Y en el año 1897, el alcalde Carlos Díaz Castrillón, tomen nota que estoy hablando de memoria, luego me olvido. En el año 1897, el alcalde Carlos Díaz Castrillón, el mismo alcalde que en el año 1926, siendo gobernador de Esmeraldas, prohibió el toque de marimba. Para la gente que dice que sabe de marimba, que hace marimba, copien, por Dios, que se me olvidan. Entonces, ese tipo de cosas... Prohibió la marimba.
Sí, prohibido. La marimba se ha prohibido 4 veces en general. En 1926, 1939, 1949 y 1953. Eso ha sido la marimba en Esmeraldas. Esmeraldas tuvo apartheid. Que la marimba no es esmeraldeña. No sabía esa parte, por favor, ayúdame. Carlos Caicedo, mate. Ese chiste de Larry de Clay. Es un chiste. Vamos a omitir esta partecita. Continúa. ¡Apúntalo! Mira, eso es una cosa de la que se llama identidades performadas. Yeah. En antropología llamamos identidades performadas. Si bien vino de África, el bien cultural acá se modificó, se perfeccionó y se mejoró. Tanto así que Ecuador es dueño de una marimba. O sea, hay una marimba que se creó aquí en Ecuador, se creó en San Lorenzo y la creó un señor de apellido Newman Ramírez. Se creó, o sea, se hizo una nueva... Se hizo una marimba, se reinventó una marimba en función a la tradicional, que es la que te permite tocar a nivel sinfónico. Es la que llaman... Es porque tiene los sostenidos y los bemoles. Y usted sabe mucho de eso. Música, el señor es músico, por favor. Sí, tiene todo. Entonces, eso se creó en San Lorenzo a partir de la década de los años 50. Entonces, esa es la parte más interesante de esto. Esmeraldas tiene un potencial increíble. Alguna vez hablé con un exalcalde, de cuyo nombre no quiero acordarme, y yo le planteaba, mire, Esmeraldas, no tenemos industria. Esmeraldas es una ciudad que vive de la burocracia. El 75.8% de los esmeraldeños vive del sector burocrático. Tiene que estar esperando una institución pública. Esperando fin de mes, que generalmente se alarga hasta el 5, o si no esperando el 20, que se alarga hasta el 22. En el mejor de los casos, en otras instituciones 2 meses. En 2 meses para que les paguen. No, el mío no. Acá 3 dice acá el doctor. Entonces, mira, tenemos el potencial para desarrollar. Yo le decía, mira, podemos hacer ¿puedo hablar en inglés aquí? No. Hacemos, vamos a hacer turismo de aventura, turismo histórico, turismo arqueológico, turismo de sol, turismo de río, turismo de paisaje. O sea, turismo religioso. Esmeraldas tiene una de las iglesias más espectaculares de América Latina, que está aquí atrás en la iglesia de la Merced, que tenemos el segundo retablo más grande de América, superior incluso al de San Francisco de Quito. Hablo de retablo, ojo, no hablo de altar. Retablo uno, altar otra cosa. ¿Qué es retablo? Ay, yo no... está hablando de retablo y yo no entiendo. Pero usted no sé qué es retablo. No es establo, por si acaso. Retablo. Usted me vio cara de diccionario, amigo. ¿De qué? No. Vaya al diccionario. Ya. Entonces, mira, superado. Y nosotros tenemos una iglesia tan espectacular y le damos poca importancia a nuestra fecha. Hoy día, 21 de septiembre de 1526, estamos apenas a 3 años de conmemorar 500 años de fundación. Seríamos el territorio. Ya fue. Seríamos el territorio hoy, 21 de septiembre. Sí, pero no importa que sepan que es grabado. Está grabado hoy día, pero no va a salir el 21. No va a salir, bueno, ya. Un lapsus. Sí. Lapsus. Brutísimos. No, pero está bien. Sí, está bien. Entonces, mira, le hemos dado más prioridad a una canción de una novelita. Las flores amarillas. Y las flores amarillas. Llegaron sus flores amarillas. Y yo vi aquí por lo menos a 2 de los que están aquí en la mesa con ramos de flores amarillas. Pero bueno. Sí, dijimos que no íbamos a decir nombres. ¿Le llegaron flores amarillas o regaló flores amarillas? A mí me llegan, doctor. Okay. A mí me llegan. Ya, entonces, Esmeraldas tiene todo ese potencial. Mira lo que pasaba antes, ¿no? Teníamos una ciudad tan hermosa, tan espectacular, llena de tantos atractivos, que era la envidia del resto del país. Aquí en Esmeraldas se producían tantas cosas interesantes. Era cómo se manejaba el criterio de los salones. Cuéntanos eso, cuéntanos Esmeraldas, los inicios de Esmeraldas, cuál era el sector comercial, cómo se movía la situación económica de acá de Esmeraldas para los que no conocemos, y tú como historiador lo has estudiado, ¿no? Sí, me gusta más cuando me dicen investigador, doctor. Como investigador. Que fueron casi 25 años investigando los pormenores de historia de Esmeraldas. Investigador privado. ¿Cuál era el centro comercial de Esmeraldas? O sea, ¿cómo se movía? Te cuento, Esmeraldas ¿de dónde hasta dónde era? Esmeraldas se establece y es una ciudad muy parecida a Canberra, en Oceanía. Yo la veo y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y eso me da mucha angustia. Esmeraldas tenía apenas una calle comercial que estaba a lo largo de lo que ahora es la Pedro Vicente Maldonado, Malecón o Guayaquil, como quieras llamarla. Tiene 3 nombres. Sí. Y en esa calle estaba todo el eje comercial. Para 1905, Luis Tello da cuenta en una de sus notas, en uno de sus cuadernos de campo,
que Esmeraldas contaba ya con 17 muelles, cosa que tú no ibas a encontrar en ninguna otra ciudad. 17 todos los muelles eran a la zona del malecón. Sí, o sea, todos los barrios que ahorita nos imaginamos, los barrios de la ribera, no existían. Era agua. De hecho, hasta la mitad de lo que es la calle de la malecón era agua. Y teníamos un espacio como gradas que bajaban. Y en lo que ahora es el colegio Luis Tello, el señor Luis Tello Ripalda, justamente, que fue gobernador de Esmeraldas, facilitaba no solamente baños públicos para sus trabajadores, sino para la comunidad, para que el que quisiera hiciera uso de ellos. Esmeraldas hasta el año 1915 tenía 15 consulados, cosa que ahora, hoy en día, Guayaquil no tiene. ¿Aquí en Esmeraldas habían consulados? 15 consulados. 15. Wow. Incluso el consulado ruso, consulado de Bélgica, Alemania. Pero era por el tema de las exportaciones. Y claro, todo eso ya hacía, hablamos ¿verdad? de que Esmeraldas era el puerto comercial. Guayaquil recién se vuelve un puerto activo a partir de 1947, cuando se erradica la fiebre amarilla. Es más, nosotros tenemos que seguir pagando cuando queremos salir del país una cuota, bueno, ahora vale $10, ha bajado, por concepto de la vacuna internacional o para la fiebre amarilla. Todavía no siguen sancionando con eso. ¿Y debido a qué? Ya está erradicada. Que la fiebre amarilla asoló toda la parte de Guayas, en la provincia de Los Ríos y Machala. Y todo el eje comercial del país era por el puerto de Esmeraldas. Bueno, por los muelles de Esmeraldas, porque nosotros tuvimos puerto a partir de 1974. Y ese puerto también nos trajo problemas, porque Esmeraldas, siendo el primer productor de banano del mundo, tiene para exportar, pero en el año de 1974, ojo, a señores que están aspirando a la asamblea, que son electos asambleístas, en 1974 el Congreso del Ecuador, mediante decreto, hace que se prohíbe el siembre, la producción, la distribución y la exportación de banano por el puerto de Esmeraldas. En el 74. 1974, es decir, tenemos puerto pero no tenemos que exportar. ¿Y debido a qué Y esto vino desde Guayaquil. Y mientras Esmeraldas nota, mira, yo he hablado con personas que han sido asambleístas y le he dicho que lo menos que pueden hacer es rever eso. Esmeraldas ni siquiera puede exportar madera por el puerto. Esmeraldas puede exportar virutas de madera o acerrín, que ustedes sí lo han visto, pero no te exporta eso. Pueden salir por de aquí, por el puerto, cajas de banano, pero llegarán a Guayaquil y de Guayaquil serán exportadas. Por Esmeraldas, pero entonces eso ya es con dedicatoria. Es con dedicatoria. El enemigo natural de Esmeraldas se llama Guayaquil. Ya, pero eso me parece que se debe a otra política, porque línea blanca, línea café y son tres líneas, ¿no? La de la automotriz, que automotriz sí se exporta de aquí desde pero es cuando se importa en Esmeraldas, pero hay algo de eso. Cuando Manta ya no abastece, mira, hay mandan a Esmeraldas lo que puede. Mira, lo que puede. Hay taras respecto a eso y hay trabas también. Ya te digo, en ese año pero fue dedicado eso. Sí, fue dedicado. En el año de 1822, siendo Simón Bolívar presidente de la Gran Colombia, pide que se cree el puerto de Esmeraldas, el puerto y camino para Esmeraldas. Y el primer opositor fue el Comodoro Illingworth, y hay una carta de eso, y tengo copia de la carta. Y el Comodoro Illingworth desde Guayaquil pide que los puertos y astilleros de Guayaquil se cierren para que no se pueda crear un puerto en Esmeraldas. Te cuento que... ascendiente de él. Claro, familiar de él. Sí. Yo escuché una historia de que en la guerra de Concha, tú debes saber cuándo fue la fecha, yo la verdad no sé, pero que en esa guerra de Concha, como Esmeralda fue tan rebelde y hubo bastante protagonismo aquí en Esmeralda, murió mucha gente, que desde ahí como que dijeron, puta, Esmeralda se la tenemos jurada y no la vamos a dejar progresar. De hecho tienes razón en un par de cosas. Esa guerra, pero no fue una guerra de Concha, porque guerra de Concha, de los 3 años que duró la guerra, estuvo 1 año y medio preso. Entonces es imposible decir que fue la guerra de Concha. Fue una guerra que la auspició utilizando, y también me hago responsable de esto, utilizando los requerimientos de la gente de Esmeraldas, que se moría con disentería, con pian, con parasitosis, mientras que Esmeraldas era el mayor puerto que fijaba impuestos al país. En el año 1920 se supone que Esmeraldas fijaba más de 2 millones de sucres al Heraldo Nacional, y el único puerto que se permitía hacer eso. Sin embargo, no teníamos un hospital y hasta ahora carecemos de ese servicio. Y por ejemplo, para entrar en contexto, Esmeraldas exportaba, y tú dices exportaba y no tenía puerto, pero para que supongamos los barcos entraban hasta la altura de la barraca, o hasta dónde entraban. O sea, el río Esmeraldas era un río majestuoso. Enorme. Da pena ahorita pasar y ver cómo hay islotes y está todo... Mira, de hecho, Esmeraldas es el puerto natural con mejor calado del país.
Sin embargo, se está formando una isla en toda la salida. Sí. Se están quedando los barrios. Le apuesto que ya tiene escritura. ¿Y tú crees que eso? No, seguramente alguien le va a dar escritura. Nada raro sería. No, es puro sedimento. No me sorprende, hermano. No me sorprende. Mira, se supone que en las playas no te pueden dar escrituras porque eso lo maneja la Armada. Claro. Sí. Ya no. Esmeralda se dio el lujo en 1984, cuando un alcalde, muy penosa recordación, le dio escritura a las personas que se sentaron ahí en el... Al alcalde que le metieron látigo. No me sé, dijo Lidia Caro que tiene que haber de todo para que esto sea divertido. Yo sé que hubo reyes bobos, tú sabrás los apellidos. Sí, entonces tuvimos cosas interesantes. ¿Qué costó hasta ahora? Entonces, tenemos ese impedimento y es colonial la tara que se viene desde Guayaquil. En 1913, justamente faltando 3 días, el miércoles 24 de septiembre de 1913, Esmeralda se alza en armas, comandado por el coronel Carlos Concha Torres. Ojo, coronel no militar, sino por la cantidad de tierras. Colombia y Brasil todavía nombran a los terratenientes coroneles. Mira. Esmeraldas dejó de hacerlo ya, pero el coronel Carlos Concha Torres, el coronel Luis Vargas Torres, el almirante no era un grado militar porque la escuela militar se forma recién en 1906 y ellos no estudiaron. El único de estas personas que estudió, el primer esmeraldeño en formar parte de la escuela militar, fue don Simón Plata Torres, a quien nadie le ha parado bola y es el ser más espectacular que ha parido Esmeralda. Primer alcalde de Esmeralda, creo. No, sí hubo alcalde. ¿Quién fue Simón Plata Torres? Fue presidente del consejo y fue alcalde. Él fue las dos cosas. ¿Y cuál fue el primer gobernador de Esmeralda? El primer Esmeralda estuvo cuando se creó la Real Audiencia de Quito en 1563. El comendador. Sí, aunque parezca chico. El comendador. Entonces Chinca era de aquí de Esmeralda. Y se llamó. Esos eran los cargos, ¿no? Silva nació en Esmeralda. Cada Silva era esmeraldeña. De Esmeralda, dice el señor Anthony Quintero. Yo en el programa. Se hace responsable de lo que dice. En un programa que oí una frase que me encantó que la usaba Chica da Silva. Porque ella decía que tenía un bonito color de melado de caña y lo escuché en un programa aquí, en este espacio. Aquí se escucha de todo. Aquí se oye de todo. Se llamaba Juan de Zárate y Chacón. En 1563, cuando se crea la Real Audiencia de Quito, se crea también una especificación cultural, ¿cómo se dice? Se me fue. Por eso le digo, tomen nota, que esta vaina se olvida. Pero ya vamos a escribir aquí. Ya. Se crea una suerte de legislación especial para este territorio. Vea. Para este territorio. No, que suene. Sí, esa máquina es la Oiga, a propósito, saludos a los amigos que siempre nos ven, nos reclaman a veces que ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos que reclaman? En la calle ¿cuáles reclaman? Muchas personas me dicen, yo conozco uno que reclama. Sí, o sea, desde que empezó la colonia, desde que se crea la Real Audiencia de Quito, hubo autoridades seccionales que distribuyeron los puertos. ¿Cuándo fue el señor Cornejo gobernador? Yo escuché Cornejo alguna vez. En el año de 1895, el licenciado llegó uno. Ricardo Cornejo. Ricardo Cornejo. Este señor es un viajero en el tiempo, yo insisto, de verdad. No solamente que fue gobernador, sino que además fue creador del segundo periódico que circuló en Esmeralda. Ahí, periodista de paz. Él. Oiga, no más señales. La periodista Ricardo Cornejo. Gobernador, sí. Salud por mi tatarabuelo Ricardo Cornejo. Yo le decía era usted mismo, no era usted. Que las raíces de él están acá en Esmeralda, solo que él no lo sabe. Sí. Si tú miras y retrotraes un poco las raíces de la mayoría de los aristócratas guayaquileños son de aquí de Esmeralda. La colonia más grande de italianos del país se asentó aquí en Esmeralda, en Limones. En Limones. O sea, allá llegaron todos los italianos que están dispersos en el país. La colonia más grande de libaneses que venían con pasaporte turco, antes de estar en Bahía, se establecieron aquí. En Esmeralda. Norte de Esmeralda. En la ciudad de Esmeralda, en la ciudad de Esmeralda. Aquí hay una colonia, aún quedan, ¿no? Descendientes de claro, aún quedan. Italianos. Muy conocido, Bujasi. Claro, Bujasi. ¿Colonia de qué sería él? Esos eran libaneses, pero todo el mundo vino con pasaporte turco, con pasaporte otomí. Vea qué belleza. Y ellos lo llamaban turco, aunque fueran sirios. Gracias. En Muisna había un señor, el turco Pablo. Saludo para el turco. Para mi amiga Fernanda Bujasi, ella es descendiente. Mira, un saludo Fernanda Bujase, ¿en dónde? Descendiente del libanés. Está en España. Saludos para
España. Era un Entonces, comerciante. Sí, tenía no, los libaneses, claro. Buhase se llamaba el negocio. Decía la gente, en la barraca era el negocio. De ahí nace el nombre de la barraca, pienso yo, ¿no? No, la barraca tiene una representación que va un poco más hacia atrás con los albores de la historia. Pero tú me preguntabas algo interesante, Anthony, es cuándo se crea Esmeralda. Claro, sí. Es una fecha que ya también la dejamos pasar. El 2 de septiembre de 1852 se ordena el traslado de la cabecera cantonal de Esmeralda, que estaba en San Mateo, aquí a este sector de La Boca. 2 de septiembre. ¿Este es el sector de La Boca? La Boca se llamaba. Todo esto se llama, lo que ahora llamamos Esmeralda se llamó La Boca. 2 de septiembre. Que era una cárcel de máxima seguridad Claro, de la que estuvo. No una fotito de Facebook, nada, las autoridades ya no se acuerdan del 2 de septiembre. De hecho no saben. Estuve hace poco hablando con el director de cultura del ilustre municipio de Esmeralda y le planteé que hagamos un conversatorio sobre la fecha. Mira, algo interesante pasó en 1852. Porque por primera vez el Estado ecuatoriano desembolsa recursos para pagarle a los profesores. Antes de eso, acuérdate que el Estado recién se vuelve laico a partir de 1906, con Eloy Alfaro. Él lo intentó ya en 1896, pero no, recién vuelve en 1906 cuando él, presidente por segunda vez, él crea esta figura. Pero sin embargo, la educación la manejaban los curas, los jesuitas, salesianos, bueno, cualquiera de ellos. Y también eran particulares los profesores. Pero para Esmeraldas hubo una legislación, ¿cómo se dice?, especial, que permitió que el Ministerio de Hacienda y Finanzas creara una partida especial para nombrar profesores en Esmeralda, en las 11 parroquias rurales y la una urbana de la provincia de Esmeraldas. Era con un único cantón. El Cantón Esmeralda. Entonces... Bueno, si lo hacemos en línea de tiempo, viene pasando eso así. En 1810, antes de eso, 1810, Esmeraldas, toda la zona norte era conocida como Teobroma, que es el nombre científico del cacao. ¿Ya? Es más, nosotros tuvimos una especie endémica que era resistente a la monilla, a la escoba de bruja y a otras tantas plagas. Sin embargo, no dejaron que prosperara. La especie se llamaba Teobroma balao y era un árbol que alcanzaba hasta los 40 metros de altura. Pero entonces una pregunta, las fechas que se conmemoran en la actualidad son verdaderas, son de conmemorarse o no. Empecemos por la del 25 de julio. Yo pienso que no. Ese es un error horroroso que alguien hizo, o sea, porque el que era gobernador de ese entonces le pidió a una secretaria que buscara una fecha porque el presidente Correa había pedido eso. Entonces la niña, que no tiene la obligación de conocer historia ni de ser historiadora, buscó un libro, lo abrió, lo leyó y dijo, aquí dice julio, y cogió y puso julio. Y es junio, ¿verdad? Y es junio, porque todas las otras provincias, los pueblos, los recintos... No pudo haber sido un error también de tipeo. No, la máquina el error de tipeo lo hizo en el que escribió el libro, no lo vamos a nombrar. Ya, en el libro estaba. En el libro estaba. La fecha estaba mal. Claro, ella fue y consultó una fecha que estaba mal, o sea, no es culpa de ella. Correcto. Al año siguiente... No, es que sí es culpa de alguien. O sea, no podemos lavarnos las manos. O sea, si vas a cambiar la fecha, si vas a trasladar la fecha, Javier, la culpa es de la vaca, entonces. Debe de tener todos los sustentos, pues. No se puede, claro. Pero bueno, ya, eso debería cambiarse. Ya está hecho. Debe cambiarse. ¿Qué hacer para cambiar? Asamblea ciudadana. No, una política pública. Tiene que el gobernador actual llegar, dirigir oficio y presentar las debidas pruebas de descargo. Porque hace tiempo vengo escuchando eso de que no es la fecha a que se celebra el 25 pero entonces de julio. ¿qué gobernador pero se sienta y de verdad le pone atención? Creo que hay cosas más importantes. Amigo, el que hizo esa cagada. Pero no, es que estamos celebrando una fecha que no es. Sí, celebración de su cumpleaños. O sea, pero es que y también es como uno de aquí que celebra el cumpleaños y tiene como dos cédulas. Pero seamos sinceros. Chilacheme. A ti te digo, Chilacheme. La celebramos, la disfrutamos. Y eso es una verdad. Nosotros no disfrutamos fecha cívica. La gente espera el 5 de agosto por el baile, por el desfile, por la... Como le gusta. Bueno, antes había unos nombres bien simpáticos. Había Rumbeque, Fiesta de los Culitos, Calle 8. Ya, pero esa es otra fecha. El 5 de agosto, si es original o también es cohete. Pues esa es la gente heroica de Río Verde. Pues esa no puede. Estoy preguntando. Lo ignoro, yo lo ignoro, ¿ah? Enseñémosle, Javier, por favor. Oye, este programa es polémico, ¿no? Vamos a... No, es que aquí estamos para ilustrar. No, nosotros estamos conmemorando
rememorando y celebrando fechas que no tenemos que celebrar, que recordar, que rememorar, ni mucho menos que celebrar. Exacto, por eso es que te preguntaba, la del 5 de agosto. Pero usted me dijo que quería que hablara bien de Esmeralda. Pero ya, exacto, es que mira, decídete pues. Pero el 5 de agosto ¿es o no es? Sí. ¿Qué? Ya. ¿Cuál es la siguiente? 21 de septiembre. Sí. Ya. ¿De ahí cuál viene más? 12 de octubre. Antes, No, en la escuela el día de la raza. Oye, pero nosotros éramos vagos, ¿A alguien se le ocurrió decir que era ofensivo que los españoles llegaron, que robaron, que porque descubrió, claro, Cristóbal hicieron Colón. tantos destrozos y por eso no debemos... A ver, doctor, voy a poner un ejemplo doméstico. Voy a poner un ejemplo doméstico. Alguien dijo que no descubrieron nada porque eso ya estaba ahí. A ver, señores, a los que están al fondo por ahí. Esta señora le pone cuernos al marido cada que puede, pero él descubrió recién el hecho después de 2 años. Ahí se le... O sea, hubo un descubrimiento ahí, él no lo sabía, pero hubo un descubrimiento. O sea, los cachos ya estaban. Esas metas. Ya, y por ejemplo, ahora el 20 de noviembre. Falso, no existe. 20 de noviembre. Sí, oiga, o sea, es un ejemplo doméstico. Oye, esa analogía está turra. Ni Arjona en sus peores tiempos. Bueno, busquemos otro. No, pero mira. Ver, pero entonces, ¿por qué pusieron 20 de noviembre? O sea, alguien se despertó y dijo, quiero 20 de noviembre que sea, creo que la fundación. Nosotros... Salud, señor Quintero. Ay, bríndele a los amigos, bríndele señor Carlos, bríndele. Pero allá, por allá, por favor. Contamos con una de las mejores voces de aquí, de radio. La voz en off debería ser este señor. No. Caramba. Bríndele a los invitados también que tenemos en el bar, a todos. Denle la vuelta. No, ya, y ¿qué pasa? Enrique Segoviano dice. No, se oyó fuerte eso, ¿no? Sí, se oyó fuerte. Enrique Segoviano. No. Me hizo acordar de lo que pasó cuando yo estudiaba en 4º curso en el Misterio. Cuente esas anécdotas. Cuente. 1985. Ya. Y llegó nuestro inspector, don Jimmy Barrera, a quien mandamos un abrazo, un saludo, era espectacular nuestro profesor. Y era además el inspector de los 4º cursos. Ajá. Y llegó un señor muy molesto, que tenía poco tiempo de haber llegado a Esmeraldas, había puesto un gabinete en la calle Avenida Libertad entre Espejo y Pichincha. Y llegó bravísimo porque había estado de rumba y un muchacho que estudiaba en el colegio, compañerito mío, se le había vomitado la espalda. Entonces, saludos, bueno, que en paz descanse Francis, un espectacular peluquero. Sí. Y todo eso, sí, Anthony se cortó el pelo ahí varias veces. Se cortó el pelo mucho. No se vale, mira, Esmeralda está lleno de esas situaciones hilarantes o cosas. Tuvimos un tipo que era un analfabeto que llegó a ser gobernador encargado de Esmeraldas, que fue intendente general de policía. Un personaje en Esmeraldas. Que tuvo el salón más importante de la ciudad de Esmeraldas, que tuvo en Barrio Caliente, en el corazón de Barrio Caliente, Olmedo y Rocafuerte y Ricaute. Olmedo y Ricaute, ahí quedaba. El capitán. Don Fernando Solís, capitán Pegado. Para los amigos, capitán Pegado. Sí. Y ese señor tan espectacular. Fue gobernador encargado. Y bueno, y hay otras cosas más. Julito Jaime también fue gobernador encargado. Sí. Un día, pero fue gobernador. Ahí queda en los vidrios. En los libros de la historia queda como gobernador, así sea una hora, queda como gobernador. Y entonces, este tipo de cosas anecdóticas. Mira, por ejemplo, yo planteé que la casa del Salón El Capitán, que era del Capitán Pegado, fuera declarado bien patrimonial de Esmeraldas y del Ecuador. De acuerdo a la ley de patrimonio, tú tienes 3 requerimientos para que tu bien, tu casa, sea declarado bien patrimonial. 1, que tenga más de 50 años. 2, que haya contribuido al entorno o al mejoramiento de tu espacio físico. Y 3, que haya contribuido al entorno social y cultural de la gente. Es decir, la palabra clave del día, que tenga concordancia con el desarrollo de la gente, que tenga concordancia con los hechos históricos de la ciudad. Se reunían los requisitos. Tenía todos los requisitos. Sí. Yo no quiero creer que es porque era el barrio de negros, Barrio Caliente, porque el señor era negro, que nunca hicieron nada por que esa casa sea patrimonio. La casa de Petita Palma Piñeros tampoco está declarada como bien patrimonial. En el Potosí, ¿no? Claro, en el Potosí. ¿Y sabes qué pasó? La casa era de la hacienda Trujillo Gutiérrez, cónsul de Colombia. ¿Cuál es esa? Y esa casa, ahí se firmó un acuerdo de paz el 14 de diciembre de 1913, en la que pedían a Concha, los cónsules,
que cesaran las actividades bélicas y le pedían al gobierno que por favor no bombardee Esmeraldas. Eso fue en el 2013. El 10 de febrero de 1914, Esmeraldas es bombardeada por el bombardero Cotopaxi. Somos el único pueblo del mundo que ha sido bombardeado por su propio ejército. Sí. Eso es ridículo, eso es risible. Eso no solamente es vergonzoso, sino que además es avergonzante. Y no me pida que le diga la diferencia. Oye, no, a ver, repitámoslo, a ver. No, en serio, hay cosas sui generis en ese lugar en Esmeraldas, se firmó un tratado, mira, prácticamente un tratado de no agresión. Esa casa está ubicada en un centro que además de eso tiene otros valores inmateriales. El cerro en el que está filmada esa casa sentada, porque era un cerro que bajabas de la clínica del seguro hasta el río Esmeralda. Esa parte fue aplanada y bajada para hacer la casa de hacienda de los Trujillo Gutiérrez y se llamaba el Cerro Macumbazo. Tomen nota otra vez porque yo me olvido. Macumbazo. Donde era la clínica, donde es ahorita la clínica del IES. Macumbazo. Es que visto desde el río, eso es una loma. Claro, es verdad. Es alta, es la parte más alta. Es más, te voy a contar otra cosa que es interesante. En Las Palmas, hasta el año de 1956, no existe como balneario. No era balneario. Todos los balnearios estaban concentrados hacia la que ahora es el Potosí, que era un balneario espectacular de agua dulce, con arena, con piedra. Hasta 1984, Anthony, y ustedes que estamos jovencitos, el sector de Puerto Limón era un balneario de agua donde la gente iba a sacar arena. Puerto Limón. Es más, se sacaba un molusco. Iba gente a lavar ropa y cuando había las escaseces muy prolongadas de agua, la gente iba a tomar agua del río. Agua limpia. Sí, pero eso pasó con estas personas. Entonces, mira cómo de a poco hemos sido causantes de la destrucción de nuestra propia ciudad. Nosotros mismos. Y tenemos la obligación ética, cívica y moral de nosotros mismos devolverle a Esmeralda su brillo, su esplendor. Oiga, esta ciudad fue la única que se dio el lujo de sacarlo al León Febres Cordero corriendo por el río Esmeraldas, ¿no? Que lo tuvieron que sacar en corriendo lancha. Por el río. No, perdón, que lo tuvieron que... O sea... Oye. No, o sea, lo sacaron en lancha, ¿no? Por el río Esmeraldas. Bueno. No, pero acuérdate... Iba a velocidad. Antes de eso, el padre Schumacher fue expulsado de aquí de Esmeralda Schumacher, y tuvo que salir vestido de mujer para poder escapar por la tola, porque Carlos Concha lo sacó en quema. Sí. Ese tipo, Schumacher, le metió bala a Eloy Alfaro y a Vargas Torres. Y lo sacó. Y lo sacó. Ese era más que un cura, un mercenario. Y era el cura encargado de la ciudad de Esmeralda. Y lo sacaron de aquí. Lo entonces, no, el hombre le metió bala y lo hizo correr a Vargas Torres. Sin embargo, cuando llega Concha, con un carácter mucho más fuerte que el de su hermano, él lo saca corriendo a Schumacher de acá. Hay una crónica bien interesante que se pueden encontrar. Esmeraldas tiene historia. Mucha historia. Y solo que no seamos perezosos y no nos dediquemos a recoger y a amontonar. Investiguemos. Esmeraldas tiene la historia más rica del país. Pero mira, investiguemos. Por atrás, Antonio. Pero mira, te digo una cosa. Hidrátenlo. ¿Cómo se podría hacer? Un libro que no se ha publicado nunca. ¿Cómo se podría hacer para poder difundir todo este tipo de conocimientos y pasarlos? Porque te digo, eso Javier, también es el gran problema. Javier, tú lo tienes subidas estas cosas en la red. No, ya me cansé de subirlas, ahora pueden entrar a mi muro de Facebook, hay alguna cosita y escriba al respecto, haga el libro. O sea, mira, no, tengo el libro. Yo tengo una consulta. O sea, por ejemplo, el conocimiento es algo que lamentablemente con el tiempo se va perdiendo. Sí. Y lo importante es poder pasarlo. Porque nosotros somos pasajeros acá. Entonces, lo importante es que la historia se vaya quedando. Y te digo esto porque con el pasar del tiempo, por ejemplo, acá ahorita está Mateo, que es de la próxima generación. Está escuchando de lo mucho de lo que tú estás hablando, diciendo, pero te apuesto que él no conoce. Le va a generar un eso no le enseñan en el colegio, sí. Claro, y algo que no le enseñan en la escuela. Eso no le enseñan en el colegio. Tú dices, mira, mi hijo cuando estaba en el Nuevo Ecuador tuvo un problema y lo mandaron a escribir sobre la batalla del Pichincha. Y el hombre pues dijo, yo no voy a copiar, mi papá es historiador. Mi papá sabe. El Rino. No quiso copiar lo que la profesora hablaba del héroe niño. Imagínate la ridiculez que le meten a uno. Viene un muchacho de 17 años con el grado de teniente. Abdón Calderón. Don Abdón Calderón. Y llega alguien lo disparan y le hieren con un cañonazo una pierna. Y el hombre se arrastra y le hieren la otra pierna. Y se sigue arrastrando. Pero con el brazo derecho tenía. Le dieran un brazo, el izquierdo. Con la boca.
Por si acaso, por aquí pasa la vena aorta. Y le hieren este brazo y el hombre con un solo brazo sigue arrastrándose y le pega en el otro brazo y luego, no sé cómo hizo, levantó la bandera del Ecuador y con la bandera en la boca gritó ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Se le cayó o sea, ¿cómo hizo? No tengo idea. 24 de mayo. Entonces, espérate, para cerrar esta cosa que es seria, parece chiste pero es serio. Eso nos vendieron a nosotros y eso le siguen enseñando a nuestros hijos. Distorsionan la historia. Eso es una mentira. Entonces me dijo, no, mi papá es historiador, que ya le llevo a la casa, le pregunto y copio. Entonces me dijo que le ayude, yo le ayudé. ¿Qué pasó el 24 de mayo? No pasó nada. ¿Quiénes pelearon el 24 de mayo? Todos, menos los ecuatorianos. Ya me imagino ese pelado en el colegio. Aquí pelearon jamaiqueños, haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos e ingleses. Que no pelearon gratis, nos cobraron esa guerra. No ayudaron, nos cobraron. Luego hablamos de eso. Entonces, ¿qué dijeron? El señor general Simón Bolívar, un hombre súper importante, mulato, que la historia poco a poco me lo vine blanqueando, seguramente era más oscuro que yo, pero poco a poco ya es casi un hombre blanco. Entonces, este señor dispuso que vengan aquí, ya tengo unos amigos que hacen esos filtros ahora, en Facebook, saludos a mis amigos. Entonces llega esta persona y él pide que las fuerzas de Ecuador, que salen desde Guayaquil para unirse a las de Quito, sean comandadas por dos generales negros, el general Ayarza Otamendi y Anangonó, dos negros, seguramente provenientes de Haití. Y entonces dijeron los patriotas ecuatorianos que ellos preferían seguir siendo colonia de España antes que marchar bajo las órdenes de unos negros. Y aquí peleó de todo, menos ecuatorianos. Con esa premisa, y el héroe niño, no existió el héroe niño, murió de desintería en un hospital de Riobamba, ya viejito. Pero eso lo hacen para levantar el patriotismo. Pero generó. En el tiempo que la contaron, generó. Cada país tiene su héroe. Espíritu patriótico. Bueno, a mí no. O sea, generó. Pero es que con el tiempo. No, como niño. Es lo que dicen el soft power. En inglés le llaman el soft power. Sí. Entonces, es como que lo que te dicen ahora de que el niño Jesús es blanco, rubio y de ojos azules. Bueno, yo no sé, pero hay una carta de Pilatos en el año 4 del gobierno de Tiberio, que está en el Vaticano, y hay una copia en el Congreso de Estados Unidos, que describe a Jesús de una manera de la que lo han pintado. Decía que él sobrepasaba en hombros a cualquiera y que distaba mucho del común de la gente del lugar. Pero antropológicamente, más bien es árabe, según el canto de Turi también. Eso es falso, porque verás, el árabe tiene una configuración fenotípica o física y el judío tiene otra. Ya. Entonces, los judíos no son negros. Ahora, ¿qué te digo? Sí. Te digo que cuando uno estaba en la escuela, religión hoy día, religión es otro programa. Cuando uno estaba en la escuela, le metían la situación de cívica y era súper patriótico y toda se le enredó la lengua. No me le pase más trago. Pero por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que también la historia no es la que nos han contado siempre. Hay un proverbio swahili que dice que si los leones contaran la historia fuera diferente. Bueno, hay cosas para suavizarlo, Javier. Oiga, hasta el segundo mejor himno nacional del mundo, ¿de quién es? De Ecuador. Pero siempre detrás de la Marsellesa. Para mí primero es la Marsellesa. Siempre detrás de la Marsellesa. Pero no es así. Espectacular. No, para mí el primero. Es una letra lindísima. Oiga, y el himno nacional del Ecuador. ¿Y por qué no lo cantamos entero? ¿Por qué no cantamos entero el himno? Indignados los hijos del yugo. Mira que antes eso es una belleza. Ahora te apuesto que en las escuelas ya no les exigen. No, a mí me pasó algo chistoso. Un profesor llegó, el de música, con una pregunta y dijo 20 o 0. El himno de Ecuador completo. 20 o 0. Bueno. Yo saqué 16, no sé por qué. Se ahorran siempre. Te equivocaste, pues, Javier. Te preguntaba, Javier, ya entre otras cosas, ya para ir cerrando, ¿qué tipo, hablando de himnos, ¿no? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu música preferida? Es súper difícil para una persona que tiene 53 años y que vivió en total esplendor los 80 decir cuál es la canción favorita. Pero está Lesson in Love, The New Order,
Ya, un buen tema. If You Live de On The Air, del Pretty Pin, el tema central de la película. New Age, New Way, como quiera, no vamos a pelear por esa definición. Hay demasiada música. En ese tiempo se produjo la mejor música y la mejor. En los 80 hizo la mejor música. De todos los tiempos. Oiga, mira, hay grupos. Y algo nacional. Usted que inculca lo nacional, dígame algo nacional. No, pues. te digo que ¿Qué ochentero es nacional? Claro, yo estuve ahí cuando filmaron en el video. No. La Tigra. De hecho, sí. Ahí está, mira. De hecho, sí, con Camilo Luzuriaga, que era Camilo Luzuriaga, claro. Director. Pero antes de eso, yo estuve cuando el grupo Clip grabó su video frente a la junta de la lotería, no sé cómo. Junta de beneficencia. En Guayaquil. Aquí, en Guayaquil. Yo estuve fue ahí con una grúa, pues. Cuando ellos fue con una grúa filmando ¿no? en el año 1989 y luego cuando el grupo Rai grabó una canción en inglés en New Way que se llamaba Sarah, para los que no hablan inglés. Yeah. Deberían buscarla, es espectacular. Sí, tiene muy buena. Aquí se música, produjo muy buena música. En los 90, o finales de los 80. No, 80. En el 87, por ejemplo, había un grupo de Guayaquil espectacular que se llamaba Los Violadores. Y también fue parte de la configuración de cuando se arma el grupo Tranza. Había un muchacho que se llamaba David Rodríguez, que fue el creador de la canción Plástica. ¡Qué belleza! Pero que no vivía en Urdesa, pero en Víctor Emilio Estrada y las Monjas. No vivía, no era niñado. Ya. Él era medio. Y él creó la canción Plástica. Y luego Alvarado y Troy Alvarado y Douglas Bastida le Quintero. compran los derechos al man. Y él la vende y después no tuvo participación de su propia canción. Y fue la mejor canción de Tranzas para mí. Y eso lo promociona afuera. Ya te doy nombre, se llamaba David Rodríguez. Reinaldo Egas. Reinaldo Egas también. Que en paz descanse, espectacular. El tipo venía recién llegado de Francia cuando crea Mike Albornoz. Mike Albornoz, San Viernes, líbrame del trabajo. Yo voy a decir en cambio, Mike Albornoz, terriblísimo. Sí, era alternativo Mike. Usted visitó Infinity en Guayaquil, pues. Estuve en Infinity 2 veces y en Latin Palace una vez. Latin Palace, cuando era Latin Palace, muy chévere. Un saludo allá en donde estés, amigo Giovanni Coloma. Con él también estuviéramos conversando de estos temas de Infinity, de Latin Palace. El señor de los asados allá en Guayaquil. En la barra de comerciales está saliendo allí. Sí, están saliendo. Y esa época fue espectacular. Ya es hora de... Pero lo que marcó realmente fue las canciones en inglés. En inglés. Aunque nosotros tuvimos un buen repunte. En el año 1989 entra con fuerza la música del Caribe. Primero entra la salsa sensual, luego la salsa erótica y después la volvieron salsa con amor, para irla suavizando. Hicieron algunas baladas y las reeditaron en salsa. Claro, pero luego el impacto fue visual. O sea, cómo entra la salsa y pega tan fuerte que hasta los que nosotros en ese tiempo le decíamos aniñados, consumieron salsa que da miedo. Y entra visualmente, te meten unos tipos muy bonitos, entra Jerry Rivera, entra Rey Ruiz. ¿Y el cine le gusta el cine a usted también? Claro. Ochentero que se respeta, le debe gustar el cine. No puede dejar el cine allá botado. Estamos cerrando, creo, ¿no? Ya producción nos hace señas allá, corte. Oiga, no, pero es que mire, se queda todavía muchas cosas. Mire, vea, aquí se nos queda una pregunta que es importante. ¿Cuál es tu línea? Escúcheme. ¿Cuál es tu línea? ¿Novelas o cuentos? O sea, hablando de novelas o cuentos. Tu línea editorial, tu línea de escritor, eso. Ha tenido la posibilidad, la facilidad y la suerte de transitar por todas. Por todas las líneas. He hecho novela corta, he hecho cuentos. Líneas blancas, líneas negras. Pero ¿sabes qué? Lo que me ha llevado a mí a eventos internacionales ha sido la poesía. La poesía. ¿Qué es lo chistoso? Y eso Anthony, que tú estás en el sector público, lo sabes. Yo soy invitado al primer encuentro de poesía en Paralelo Cero. Vienen personas de 22 países. Y luego me invitan a la Feria Internacional del Libro, de Capítulo Ecuador. Gente de 52 países llega allá. Pero me tocó ir solo, me tocó ir con mi cuenta, con mis recursos. Con sus recursos. O sea, ojo, y el director de cultura del municipio de ese entonces, que nos está viendo desde los Estados Unidos en este momento, a pesar de ser socialistas del siglo XXI, les encanta Estados Unidos y no sé por qué. Era mi amigo personal, y es mi amigo todavía, y saludamos, pero nunca hubo ni siquiera la posibilidad de decir, Javier, tome, aquí está para el pasaje, usted va a representar a Esmeralda. O sea, yo no iba a representar a Javier Vera. Claro, en la invitación decía eso, pero yo iba a representar a Esmeralda. Y fue interesante
estar en ese tipo de eventos porque esto te va posesionando. Posteriormente, esa invitación me sirvió para que me invitaran a la Bienal de La Habana, a la que no pude ir porque empezó el COVID. Justamente tenía yo para el 16 de abril, tenía que estar en La Habana, y el 9 de marzo nos encerraron en el 2020, perdón, con lo del COVID. Después tratamos de hacer la película La Cula, que es parte del libro A Solas, y fue una cosa terrible, o sea, es deprimente. Yo me senté en las escaleras de la prefectura, no lloré, ya estoy viejo para eso. Pero ganas no le faltaron. Yo creo que por falta de ganas no, pero era de indignación, o sea, rabia. Si hay una película o un evento que muestra la Diagnóstica Esmeraldas, cómo es culturalmente, en todas sus aristas, es esa película. Hice un intro de 1 minuto 26 segundos, de 23 minutos de toma. Eso se fue. Y me invitan de Cartagena de Indias, del Festival Internacional de Cine Experimental. Bien, Esmeraldas. Bien, gracias. ¿Por qué filmaste eso? Con un HTC que me regalaron, que vino de Suiza, y era un relajo porque todavía tengo mi cuenta de Facebook jodida. Porque tenía para alemán, tenía turco, tenía inglés, pero no tenía español. El teléfono era imposible configurarlo en español. Porque solo iba a... Era un teléfono solo para la comunidad helvética, ¿no? Y entonces no pude... lo grabé y ahí me di cuenta que mi teléfono era prueba de agua. Se cayó. Debajo del agua grabé. El licenciado me gustó. Bueno, mire, tenemos más de 1 hora. Oiga, ¿1 hora con cuánto? 1 hora y pico. 1 hora 27. Mire, 1 hora 27. ¿Por qué es importante este tema? Auspiciantes como los que tiene en el bar. Sí. Con esos auspiciantes vamos a ver esos auspiciantes. Yo pensaba que en el bar se iba a sumar porque hay un evento que va a ser nacional, al que me han invitado, y sería chévere colocar en la contratapa. Ya vamos a ver cómo hablamos. Eso lo gestionamos, tranquilo. Tras cámara. Sí, tras cámara. No me mientas. Bueno, entonces, despedimos. Nos quedamos cortísimos porque Esmeraldas, tú puedes hacer hay bastantes programas y no terminas de hablar de Esmeraldas. Sí, hay bastantes temas apasionantes. Mucho, mira, lo que pasa es que la historia es tan rica, como tú decías en un inicio. Y hay un problema porque terminas dando la vuelta y retroalimentas a partir de elementos nuevos. Y se nos quedó de hablar de música, de cine, de películas que tanto te gustan. Pero así es esto, así es el tiempo. Sí, el tiempo no haya la posibilidad después de tomar temas para la segunda temporada. Vamos a tirar una pregunta al público. Sí. ¿De qué personaje quiere que se repita un programa? Ah, claro. Mire, tenemos un público importante el día de hoy, Anthony. Claro, sí, tenemos casa llena, así que muchas gracias a todos quienes están aquí. Gracias a quienes nos han visitado. Y vamos a ver, me dicen que preguntemos al aire qué personaje quieren que repitamos, que valga la pena y que haya sido importante también, como para traerlo nuevamente. Exacto. A mí Javier también está invitado para un segundo programa hoy. La historia es fascinante. El lado B. Sí, el lado B hay que hacer. A ver, ¿con qué personaje vamos a hacer el lado B? Sí, vamos a hacer el lado B. Estamos suaves, estamos suaves. Oiga, apoyemos nuestros artistas, por favor. Javier Vera, puchica, un artista completo, uno de los pocos artistas completos que tenemos en Esmeraldas. Y de verdad que... Ya lo quiere abrazar. Y de verdad que o sea... Compren un libro, compren lo que hace Javier. Un libro para no, esa es la parte que se quedó en la casa. Todavía pinta, este señor todavía pinta. Tiene 10 años sin pintar. Pero si usted lo contrata, todavía pinta y pinta muy bien. Y buenos cuadros. Pinta casas a domicilio también. No, y también limpio. Sí, como la crisis está dura, pinta casa. No se ven, pero hoy por ejemplo, también limpio patios a domicilio. La crisis nos ha golpeado a todos. La crisis. Vamos cerrando, amigos. Producción nos está haciendo ya, nos está cortando ya desde antes el programa. Bien. Muchas gracias amigos. Gracias amigos por aguantarnos, por soportarnos. Sí, un programa muy interesante, lleno de mucha historia, de mucha reflexión. Aprendí mucho, la verdad, de ver cómo... Qué bueno. Esa es la idea, que aprendas. Sí, claro. Aprendamos. Uno tiene que saber su historia. Hay una frase muy popular que dice que es bueno aprender su historia para no cometer los errores del pasado. Sí. Más o menos así. Por ahí. La idea es esa, como dice un personaje, un héroe, el Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Bueno, entonces...
Sí, amigos. Javier, tu despedida final. Sí, nuevamente agradecerles por el espacio, por la oportunidad de dirigirme a la gente y ojalá que lo poco o mucho que se habló acá haya servido. Pero si lo que yo dije sirvió para generar alguna controversia, para que ustedes se queden insatisfechos con lo hablado, eso a mí me llena más. Porque eso les va a dar a ustedes la posibilidad que me dio a mí de empezar a entender la historia. Yo aprendí historia por la persona más limitada que puede haber, para no decir otras palabras. Y yo le debo a ese señor tan limitado que no sabía nada, absolutamente nada de historia, haber conocido. No, es que no me contenté con lo que había en los libros y me tocó viajar bastante, conocer, entrevistar. Y he sido un tipo con mucha suerte. He entrevistado a fuentes de primer y segundo grado, que eso en este tiempo ya no se puede hacer. Gracias a ustedes nuevamente y felicitarles por el espacio, no por ser condescendiente, pero ya no son de primero y segundo grado, porque ahora es primero de básica, segundo de básica. Despídase, licenciado. Bueno. Muchas gracias, amigos. Gracias por todo. Yo creo que ya estamos para finalizar. Muchas gracias. Chao.